El Pleno del Senado aprobó en lo general y particular la reforma al Poder Judicial, quien fue impulsada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Con esta reforma se pretende terminar la discrecionalidad de los nombramientos para jueces y magistrados y de fortalecer los concursos para ocupar cargos. Además, se impulsará una escuela judicial en donde los integrantes del Poder Judicial tengan una mejor capacitación y profesionalización para el desarrollo de su cargo. La Corte tendrá la facultad para decidir las adscripciones, remociones o ratificaciones de jueces y magistrados, además de que el Consejo de la Judicatura podrá resolver sobre las violaciones graves de derechos humanos. Por otro lado, se crearán los tribunales colegiados de apelación, en lugar de los tribunales unitarios de circuito, con el fin de fortalecer el debate y la calidad en las resoluciones. También contempla un sistema de precedentes que implica que cada resolución de la Corte tendrá aplicación a cualquier otro tema que se esté juzgando, por lo que ya no hará falta 5 sentencias similares para crear una jurisprudencia. Asimismo, se mantiene el amparo como vía para impugnar normas generales o actos de autoridad federal que afecten la soberanía de las entidades federativas. Tras la aprobación, las críticas se enfocaron en la falta de rendición de cuentas de parte de los jueces, pues aseguran que no se toca la forma de su designación. Otro de los temas que fueron criticados es que no se mantiene la discrecionalidad en las propuestas para los futuros magistrados, pues sigue siendo facultad del presidente presentar la terna sin proponer criterios claros para los candidatos. Otro argumento en contra fue la duración del cargo de los jueces. Según la reforma de la Corte, tendrá la facultad para decidir las adscripciones, remociones o ratificaciones de jueces y magistrados, lo que abriría la puerta a que un juzgador pueda perpetuarse en el cargo, según la argumentación del senador Emilio Álvarez y Casa. También hubo posicionamientos que calificaron a la reforma como anticonstitucional, pues se corre el riesgo de cancelar la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios presenten controversias constitucionales a decisiones que afecten sus competencias principalmente en materia fiscal, según palabras del coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Ahora, la reforma pasará para su discusión a la Cámara de Diputados. Una de las voces críticas desde la Cuarta Transformación a esta reforma judicial es la del senador Germán Martínez, a quien le damos la bienvenida para comentar su postura aquí en el Octágono. Gracias, senador, por estar aquí. Al contrario, Hernán, es un gusto para mí estar aquí en el Octágono contigo. No, bueno, una reforma interesante. Germán, tú fuiste el único senador de Morena que votó en contra de la reforma judicial. También se abstuvo el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de Morena, Julio Menchaca, que sabe mucho de derecho, que fue juez, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Ah, interesante, porque eso no lo retomaron los medios. ¿Qué te preocupa de esta reforma? Me preocupa que se concentra demasiado el poder en el presidente de la Corte y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura. Me preocupa que se quiera hacer un tribunal constitucional fuerte que solo juzgue, que solo extiende el manto protector de los derechos humanos y al mismo tiempo el presidente de ese tribunal, contra las indicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también sea el titular del gobierno de los jueces, que es el Consejo de la Judicatura. Beatriz Paredes propuso una iniciativa de reforma para que se separaran y también fue rechazada. O sea, no estoy solo en esta crítica. Ok, pero vamos por partes, diría Jack el Destripador, porque es un tema complicado, no todos entendemos. Yo no soy abogado, mucha gente que nos escucha no entiende los temas del Poder Judicial y en particular quiero recuperar una declaración que hiciste en el Senado, a ver si podemos escucharla para partir de eso. Ayer votamos por acabar con el presidencialismo mexicano. Ayer yo voté para acabar el fuero al presidente, para que muriera el presidencialismo en México. Hoy con esto vamos a consolidar el presidencialismo en el Poder Judicial. Yo no quiero un monarca en el Poder Judicial. No quiero un monarca en el Poder Judicial, dijiste, Germán. Supongo que te refieres al presidente de la Corte. ¿Por qué con esta reforma se puede convertir en un monarca? Hernán, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dice que debemos separar al juez que juzga de quien compra papelería, de quien contrata el personal y de quien designa y sanciona a los jueces, para que no sea el favor
de los jueces lo que activa la carrera judicial. La carrera judicial debe estar separada del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional solo debe dedicarse a proteger a los ciudadanos de las violaciones a los derechos humanos. ¿Y desde cuándo que esas dos funciones han estado juntas? La Desde de administración y la de impartición de justicia. Hace más de 20 años. Desde las sí. reformas de Zedillo. Sí, sí, claro, del 94. Sí. Entonces, ¿Pero eso lo hace un monarca? Bueno, lo que sí es que hay otras facultades. La designación de los jueces, y no se puede impugnar desde mi punto de vista. Y algún tipo de amparos, el presidente de la Corte decide si los admite o no y no se pueden impugnar. Okay. Es unas cosas muy técnicas, muy complejas, pero sí, es demasiado poder. ¿Cómo era la designación de los jueces y cómo va a ser a partir de ahora? No, ¿cómo quería yo que fuera y ya no fue? Con una escuela constitucional autónoma, con una carrera que no intervinieran los ministros de la Suprema Corte y que no intervengan. Hoy son ellos los que deciden los nombramientos. Hoy es el presidente, al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura. ¿De todos los jueces? De todos los jueces federales. Sí, claro. Entonces, ¿cuántos jueces nombra el presidente de la Corte, por ejemplo? No, pues ahorita, ¿cuántos al podrían año, para tener una idea? No se nombran al año, se nombran. Ahorita hay 300 jueces porque van a cambiar los unitarios a ser los colegiados, 200, y hay 97 secretarios de estudio que están en atribuciones de magistrados. Hay 300 posibilidades de nombrar jueces del ministro presidente. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. O sea, es una forma de mantener un control político sobre la carrera judicial desde la Suprema Corte. Tú que sabes de libros, sabes perfectamente, decía Carlos Fuentes. Pero no de derecho, por eso. De libros, Carlos Fuentes decía que gobernar es educar. No quieren dejar la educación porque es el gobierno de los jueces, porque es la carrera, porque es el escalafón judicial. Y los mueven. El propio Monreal dijo el día de la sesión que quedaban intocados, la palabra es de él, los conflictos y los circuitos de tráfico. Sí, pero también Monreal reconoció avances, dijo que se lograban ciertos avances y rechazó que hubiera habido presiones, porque algo que llama la atención es que la reforma se logró en buena medida gracias al apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el PAN y el PRI. Y esto es extraño. ¿Cómo te explicas que la mayoría haya votado a favor de esta reforma? ¿Hubo presiones desde el Poder Judicial? Que no leyeron el dictamen y que les hablaron sus gobernadores. Y tan quedó insuficiente que ayer, lunes pasado, el presidente del tribunal dice que no puede el Consejo de la Judicatura, el gobierno de los jueces, del que es presidente, atrapar al magistrado Billetes, este magistrado Vargas. Sí. Es decir, a la hora de que vayamos a sancionar a un magistrado, el Consejo de la Judicatura no tocó, lo dije en la tribuna, no tocó ni siquiera a los magistrados electorales. Es insuficiente. El presidente Saldívar llamó a reflexionar sobre el futuro de la reforma y todavía no acaba su trámite en Cámara de Diputados, todavía está pendiente de votar en Cámara de Diputados. La verdad, es una reforma rabona, es una reforma corta. Dices, los gobernadores les llamaron, pero ahí en tribuna lo que dijo Damián Cepeda es que había habido, que les habían sacado sus expedientes, que de alguna forma insinuó que los habían amenazado. Se necesita... Digamos, ¿a poco tienen así a la oposición de este país? No, Con sacarles pues yo pertenezco casos. a la mayoría, entonces no sé cómo los tengan la oposición, pero lo que sí digo es que sí se necesita cierta independencia para pelearse con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se necesita no tener asuntos pendientes. Se necesita repudiar la escuela de conflictos que dejó Diego Fernández de Ceballos y Castillejos, de la que yo me avergüenzo. A ver, cuéntanos eso, por favor. Se necesita tener una escuela autónoma constitucional como la que yo proponía. Pues, ¿qué es esto? Pues que se traficaba y se cambiaba a los jueces, que se designaba un juez en un juzgado donde yo tenía un asunto y ya se sabía el precedente cómo resolvía otro juez y se les movía a los jueces a contentillo, se les mueve para el aeropuerto, a ver si para el aeropuerto de Santa Lucía vamos a mover un juez bueno, o a ver si para el asunto de los salarios, o a ver si... Eso es lo que yo repudio, eso se hacía. Si Castillejos se pasaba el chicle de Pino Suárez a Los Pinos y de Los Pinos a Pino Suárez, hombre. Pero digamos, lo que estoy leyendo aquí es que
digamos, ya no está Castillejos, pero hay alguien que está supliendo su función. Yo no quiero que O sea, eso siga. hay un nuevo Castillejos por ahí. La corrupción es el principal problema de este país, ha dicho, y yo lo acompaño, el presidente López Pero Obrador. ¿quién es el nuevo Castillejos que domina el Poder Judicial, que pone y quita jueces? Yo no voy a acusar de ninguna manera a Julio Scherer. Yo a Julio Scherer le voy a preguntar. Pues, yo no dije eso. No, yo sí lo digo, porque yo hablo a las claras. Okay. Yo hablo a las claras. Yo le pregunto a Julio Scherer y a la memoria decentísima de su padre, Julio Scherer García, si quisiera volver a la escuelita de trafiques de Castillejos. Pues es fuerte lo que estás diciendo. No, yo pregunto, es una pregunta. Yo lo pregunto. Pero a ver, Germán, ¿reconoces? Esa escuela, Hernán, esa escuela que yo propongo es cortar de verdad, para que no los jueces federales no le deban a los ministros o a los magistrados el favor de ser jueces. Pero a ver, ¿qué tipo de influencia, ya que mencionaste a Julio Scherer, qué tipo de influencia tiene el consejero jurídico de la presidencia en la Suprema Corte, en el conjunto del Poder Judicial? Yo espero que ninguna. Julio Scherer, yo lo tengo por decente, yo lo tengo por honrado, yo lo tengo por una gente cabal, a Julio Scherer, al consejero jurídico de López Obrador. Pero yo quiero que hubiera habido una escuela judicial en donde escuela judicial de manera autónoma tramite quiénes se designan como jueces, sin la influencia de Scherer, sin la influencia de Saldívar, sin la influencia de los nuevos aprendices de Diego Fernández de Ceballos, que los hay en todos los partidos. ¿Sin la influencia de Ricardo Monreal? Sin la influencia de nadie. No, por amor de Dios, claro que no. Bueno, se ha hablado mucho de la influencia también de Ricardo Monreal en el Tribunal Electoral, del Poder Judicial, por ejemplo. Pues sería indebida, sería indebida. Y allá los Pero magistrados... sabemos que es un tribunal muy permeable. Y ahí, pues, allá, muy pues, influenciable, muy sujeto a presiones políticas. Y más si recibieron dinero como la UIF denunció al magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral. Eso los debilita. Pero a ver, Germán, ¿reconoces cambios en esta reforma? Por ejemplo, ¿qué opinas de la creación de la Escuela Federal de Formación Judicial, que entiendo buscaría formar y capacitar al personal judicial, además de organizar concursos para ingresar a la carrera judicial? ¿O qué opinas del principio de paridad en esta? Que debería estar en la Constitución todas las garantías constitucionales. Los ciudadanos tenemos garantías y el ministro Saldívar ha sido un ministro garantista. Tenemos garantías frente al gobierno. Eso es, bueno, yo quiero que los jueces tengan garantías frente a su gobierno. Que si no fue bien hecho el examen, que si tengo una duda, pueda yo impugnarlo y que quien forme a los jueces no sea quien decide los asuntos en el Poder Judicial. Yo opino que esa escuela era mejor si quedaba constitucionalizada y había garantías constitucionales para los jueces. Yo me pongo... Me quedó una escuelita, no una gran escuela de formación. Yo me pongo en los zapatos de los muchachos que quieren acceder a la carrera judicial y que la hagamos de verdad, sin que se le deban el favor a nadie, sino al propio mérito. Pero ese tema de la formación profesional por concurso no parece ser un fuerte del presidente López Obrador. Nunca he visto que ese tema de la carrera profesional en ningún ámbito sea un asunto que a la 4T le haya dado mucha relevancia. Esta reforma no es del presidente, no está en sus 100 esta reforma no está en sus 100 logros que anunció el martes pasado. Esto es un asunto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Déjame ir un corte, senador. Ya estamos de regreso. Quiero hacerte un par de preguntas más. Ya estamos de vuelta platicando aquí con el senador Germán Martínez sobre la recientemente aprobada reforma al Poder Judicial en el Senado de la República. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con el senador Germán Martínez sobre la reforma aprobada la semana pasada en el Senado, la reforma al Poder Judicial que ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. Germán, quiero recuperar este otro fragmento de tu intervención sobre la reforma en tribuna. Vamos a escucharlo. Manuel López Obrador dice que la corrupción es lo más grave que ha dañado a México. Nosotros hoy estamos dejando pasar una oportunidad para poner un verdadero régimen de designación de jueces transparente, limpio, imparcial, profesional, meritocrático. Ni siquiera tocamos a los jueces
electorales. Ni siquiera tocamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un buen juez por su casa empieza. Pues es paradójico porque justo el fin de semana leímos las revelaciones en Reforma sobre la investigación que está haciendo la UIF al presidente del Tribunal Electoral. Entonces, pues con más razón hacen sentido estas declaraciones que haces en tribuna. El boletín del Poder Judicial dijo que era la reforma más trascendente el viernes. Y no toca al Tribunal Electoral. Al Tribunal Electoral. No lo toca en su régimen disciplinario. El gobierno de los jueces debe sancionar a los jueces. Pero me extraña que no se haya tocado ese tribunal porque acaban... A ver, ¿cómo es que se eligió presidente Vargas, para empezar? Porque tenía otro presidente. ¿Y cómo es que justo se elige Vargas un perfil tan cuestionado en los medios? Ya le habían sacado varias cosas. ¿Cómo explicarse eso? Porque ¿el gobierno tuvo algún papel en esa designación? Hay que recordar... ¿O fue una decisión de los ministros sin ninguna influencia externa? Hay que recordar una cosa donde tuvimos un error. Nosotros, al entrar a esta legislatura, la mayoría de Morena. Ese magistrado, Vargas, y otros dos, o sea, dos magistrados, Vargas y creo que Indalfer, rindieron protesta 2 veces en el Senado. En un transitorio les aumentaron el periodo. Gamboa, en la legislatura de Gamboa, en el Senado. Les dieron un... Entonces yo decía que quitáramos el transitorio para que no estuvieran ahí. Y presentamos la iniciativa y luego ya, pues algún arte de magia ahí, los perdonaron y ya están otra vez actuando ahí. Ya se hubiera ido Vargas. Esa es la verdad. Ya se hubiera ido. Y hubiéramos electo a nuevos dos magistrados electorales. La verdad es que es un tribunal sometido a mucha presión por todos los partidos políticos. Los partidos políticos quieren dictarle sentencias a los magistrados del tribunal a su conveniencia. Está por decidirse en estos días, no sé si ya se decidió, el asunto de las mujeres, de la paridad de género en gubernaturas. A ver, solo una interrupción. Estamos hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, que tiene 6 o 7 integrantes y que pues es un tribunal que funcionaba muy subordinado al poder desde el gobierno de Peña y que por lo visto no está cambiando su lógica con este gobierno, hay que decirlo. Es lo que yo estoy afirmando. O sea, no, y ese es el tribunal que va a calificar la elección del año próximo. Con este presidente Vargas totalmente cuestionado e investigado por la UIF. Es que es de locos. Él, con su voto, podría decidir una elección en algún ayuntamiento, anularla o cambiar el ganador. De Guadalajara o de Monterrey o de una de esas ciudades o de Naucalpan, de una de esas ciudades, su voto de un magistrado bajo sospecha como está. La verdad es que es necesario revisar eso y revisarlo bien. Que haya estas sospechas de corrupción en ese tribunal y que no se puedan presionar desde el Poder Judicial es la prueba contundente de que la reforma judicial es una reforma rabona, chiquita, pequeña y que se hizo desde la cobardía. Ahora, llama la atención porque, como decías hace un momento, incluso el senador Ricardo Monreal admitió que esta reforma dejaba intactas las redes de corrupción. Sí. Que se trató de una reforma conformista, pues, pero ¿por qué no decidió el grupo mayoritario profundizar en este tema si el propio coordinador, Ricardo Monreal, está admitiendo que le faltó llegar al meollo del asunto, que es la corrupción y el nepotismo enquistado en el Poder Judicial? No lo entiendo, Germán. Es una pregunta que yo hice desde la tribuna, lo acabamos de ver ahorita en la televisión. Yo lo hice desde la tribuna, es una reforma chiquita. Yo creo que se trató de sacar la reforma que quería el presidente de la Corte y punto, no la reforma que quería sacar ¿Y el presidente de la República? ¿Le interesaba esa reforma o no? Yo no lo he visto en sus planteamientos, yo no lo he visto en sus 100 propuestas, la firmó por una cortesía republicana. Es que luego pasa mucho que los senadores o los diputados creen que es la voluntad del presidente y en realidad no es necesariamente la voluntad del presidente, ¿verdad? Es que los senadores a veces no acuden a su conciencia ni a leer los dictámenes ni las minutas.
La verdad es que uno es senador de la República y yo juré que iba a cumplir la Constitución. No juré que iba a ver las mañaneras todos los días. Yo coincido con el presidente en el sentido de igualar a este país. Espera que alguien de la mayoría o que la mayoría parlamentaria pues vote en línea con la agenda del presidente, de alguna forma. Totalmente de acuerdo en el horizonte y en el diagnóstico y en a dónde apunta el sentido de igualdad y de justicia del presidente de la República. Yo no tengo absoluta duda. Pero a ti te veo cada vez más rebelde, senador. Siempre lo he sido. ¿Sí? Pues por eso me salí del PAN. Ya. En las épocas navideñas. ¿Pero estás contento en Morena? Sí, yo siempre he sido rebelde. En las épocas... No eres miembro de Morena, nada más eres un senador. No soy miembro de Morena. Y con gusto voto en contra del presidencialismo y con gusto voto a favor de legalizar la marihuana y con gusto voto a favor de la igualdad de género y con gusto voto a favor de respetar las preferencias sexuales, de respetar la libertad del cuerpo de la mujer. No tengo duda en la agenda progresista de Morena. Tengo duda en la agenda de trafiques de Morena, del PRI y del PAN que exhibió en esta reforma al Poder Judicial, chiquita, rabona, cobarde. Trafiques, ¿qué quieres decir con eso de trafiques? Que le pregunten a Diego Fernández Ceballos, a Castillejos, que le pregunten a esos, que ahí están, que le pregunten a los abogados con privilegios. Los jueces son para defender a los pobres, Hernán. Los jueces son para defender a los que no tienen privilegios, a los que no tienen para un despachazo grandotote, de esos despachos con muchas influencias. Para eso deberían servir. Sabemos que no es así en la realidad. Eso es en lo que yo sueño. Y también de repente yo me guío por sueños, Hernán. Te lo digo con toda sinceridad. ¿Puede ser ingenuo? Pues prefiero estar del lado de la ingenuidad que del lado del cochinero y de la politiquería. ¿No te arrepientes de haber ido del PAN? ¿No te arrepientes de haber apoyado a este gobierno, a la 4T en campaña? No me arrepiento de un gobierno que está buscando igualar este país. Abrazo partido todos los días, como lo hace el presidente López Obrador. No me arrepiento. Me arrepiento de conductas individuales ahí de 2, 3, pero esos también las había en el PAN y esas las había innumerables en el PRI. ¿Cómo de quiénes, senador? A mí no me gusta el manejo de la pandemia de Hugo López-Gatell. Se habló de un comité técnico. Se presentó un comité de más personas que nunca se ha vuelto a reunir, de muchos sabios, sino que es el manejo de la pandemia es unipersonal. Pelearse López-Gatell con el tapabocas, no creo que haya sido lo correcto. Entonces, pero no ha sido solo López-Gatell, hay que decirlo. No, hay un presidente muy errático también en ese tema. Estoy a favor y felicito a Marcelo Ebrard y estamos en todos los protocolos internacionales de búsqueda de la vacuna. Eso es eficiencia del gobierno también. Eso entonces, digamos las dos cosas claras, ¿no? ¿Qué otra cosa no te está gustando? Las duditas esas a la corrupción, ¿eh? Lo de Bartlett hay que decirlo claramente y que no quede duda. Bueno, la UIF lo está investigando. Eso es adelante. Importante. Sí, pero por ejemplo, en eso de quítate tú para ponerme yo en materia de jueces, ¿dónde está la investigación a Medina Mora? ¿Nada más era quitarlo? Qué poquito. Eso no es... Necesitamos saber la verdad. Entonces ahí... Porque ahí la impresión que queda es que fue presionado para dimitir. Para poner otro. Le sacaron sus expedientes, lo hicieron salir. Y ya. Y lo de Lozoya. Y fue una negociación. Muy bien. Lo del criterio de oportunidad es un asunto que está en la ley. Es una ley especial para los que cooperan. Ahí están los testigos protegidos. Muy bien. Pero ya, que se sepa. Ya. Y si no, que se le quite el brazalete y que se le meta a la cárcel. Eso de los criterios de oportunidad, o sea, ya se necesita. Y yo apoyo al 100% que se esté entregando en los programas sociales más de 700,000 millones de pesos en este sexenio. Pero espero que sí se les esté dando a como dé lugar, a la Robin Hood, que le llegue el dinero a los más pobres, a los más descartables de esta sociedad de consumo rapaz, de esta sociedad del dinero, de esta sociedad del privilegio. En eso yo estoy con López Obrador y en eso me sale mi catolicismo social del Papa Francisco. Me gusta eso, en eso lo comparto, en eso creo, eso lo abandero. Esas son mis coincidencias tremendamente brutales de las que no me voy a arrepentir frente a mi conciencia. Gracias por venir al octágono, senador Germán Martínez. Al contrario, Hernán, gracias por estar. Gracias. Vámonos a un corte. Ya estamos de regreso. No se vayan. En breve regresamos con más aquí en el octágono.